Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo 3 y el día de hoy les vamos a hablar acerca de la separación y control. Créditos residuales y procesos de decisión. Los contratos centrales de cualquier organización se especifican en dos. El primero es la naturaleza de los créditos residuales y el segundo es la asignación de los pasos del proceso de decisión entre los agentes. Dichos contratos se distinguen a las organizaciones entre sí y explican el por qué sobreviven formas organizativas específicas. Créditos residuales. El riesgo residual es soportado por aquellos que contratan los derechos a los flujos de los efectivos netos. Llamamos a estos agentes los créditos residuales o los portadores de riesgo residual. Los contratos que dirigen las decisiones hacia los intereses de los créditos residuales también se añaden valor a la supervivencia de las organizaciones. Y bueno, la producción de productos a un costo más bajo redunda en interés de los créditos residuales, ya que aumenta las corrientes netas de efectivo, pero los costos más bajos también contribuyen a la supervivencia al permitir que los productos se entreguen a precios mucho más bajos. Los créditos residuales de diferentes formas de organización contienen restricciones que son diferentes. Por ejemplo, los créditos residuales de uso común menos restringidos son las acciones más comunes de las grandes empresas. Llamamos a estas organizaciones corporaciones abiertas para poder distinguirlas de las corporaciones cerradas, ya que generalmente son más pequeñas y tienen reclamos residuales que se restringen en gran medida a los agentes de decisión internos. Los procesos de decisión. La forma en que las organizaciones asignan los pasos del proceso de decisión entre los agentes es importante, ya que explican la supervivencia de las organizaciones. Y bueno, en términos generales, el proceso de decisión consta de 4 etapas. La primera es presentación de propuestas para la utilización de los recursos y la estructuración de los contratos. La segunda es la ratificación y elección de las iniciativas de decisión que deban aplicarse. La tercera es aplicación y ejecución de las decisiones ratificadas. Y por último, la cuarta es seguimiento y medición del rendimiento de los agentes de decisión y aplicación de recompensas. Relaciones fundamentales entre la asunción de riesgos y el proceso de decisión. Las hipótesis complementarias centrales sobre las relaciones entre el riesgo y los procesos de decisión de las organizaciones tienen dos. La primera es, la separación del riesgo residual es derivada de la gestión de las decisiones que da lugar a sistemas de decisión, ya que separan la gestión de las decisiones del control. La siguiente es, la combinación de la gestión de las decisiones y el control de las mismas en unos pocos agentes da lugar a reclamaciones residuales, ya que se limitan en gran medida a estos agentes. El problema. En un sistema eficaz de control de las decisiones implica, casi por definición, que el control, o sea, la rectificación y el seguimiento, que el control de decisiones sea, en cierta medida, independientemente de la gestión. La gestión es el inicio y la aplicación de las mismas decisiones. Los agentes de decisión individuales pueden participar en la gestión de algunas decisiones y el control de otras, pero la separación significa que un agente individual no ejerce derechos exclusivos de gestión y control sobre las mismas decisiones. Combinación de gestión de decisiones, control de las decisiones y asunción de riesgos residuales. Supongamos que el equilibrio de las condiciones de costos, incluyendo tanto la tecnología como el control de los problemas de la agencia, implica que una actividad en particular de la organización óptima no es compleja. Para nuestros propósitos, no complejo significa que la información específica relevante para las decisiones se concentra en uno o unos pocos agentes. La mayoría de las organizaciones pequeñas tienden a no ser tan complejas y la mayoría de las organizaciones grandes tienden a ser más complejas, pero la correspondencia no es perfecta, ya que algunas actividades no son complejas. El objetivo más limitado es explicar las implicaciones de la no complejidad para el control de los problemas de la agencia en el proceso de la decisión. Combinación de gestión de decisiones, control de decisiones y asunción de riesgos residuales. La restricción de las reclamaciones residuales a los encargados de la adopción de decisiones limita los problemas de los organismos de control entre los reclamantes residuales y los agentes de decisión.
pero sacrifica los beneficios de la distribución de riesgos sin restricciones y la especialización de las funciones de decisión. En dicho proceso de decisión sufre pérdidas de eficiencia porque los agentes de decisión deben ser elegidos sobre la base de la riqueza y la voluntad de asumir un riesgo, así como para las habilidades de las decisiones. También los reclamantes residuales renuncian a la reducción óptima del riesgo mediante la diversificación de la cartera. De este modo que las reclamaciones residuales y la adopción de decisiones puedan combinarse o fusionarse en un pequeño número de agentes. Así, la diversificación de Burnock reduce el valor de las reclamaciones residuales y de este modo aumenta el costo de los servicios de riesgo. Separación de la gestión de decisiones, el control de decisiones y riesgo residual. Algunas formas de organizaciones se caracterizan por la separación que tienen en la gestión de la toma de decisiones, del riesgo residual que conlleva sobre estas corporaciones de manera un tanto imprecisa, justo por la separación de propiedad y de control. Todas estas organizaciones incluidas, las grandes corporaciones, grandes asociaciones profesionales y mutuas financieras y organizaciones sin fines de lucro, controlan los problemas que tienen dentro de su organización que resulta de la separación de la gestión de decisiones del riesgo residual. Ahora, para entender los siguientes puntos tenemos que tener en claro que el riesgo residual es este riesgo que, como su nombre lo dice, reside después de haber tomado ya las decisiones acerca del control de riesgo o haber tomado las medidas para evitar los riesgos. El riesgo residual es el derivante después de tomar estas acciones. Ahora, pues hay diferentes puntos en los cuales se desarrollan esta separación de toma de decisiones y el riesgo residual. Y uno es el conocimiento específico y la difusión de las funciones de decisión. Muchas organizaciones están caracterizadas por la separación de decisiones, como habíamos dicho, pues asumen justamente el riesgo residual pues de manera compleja y con un conocimiento un poco más específico, y justamente esto es relevante para las decisiones. Dos, reclamaciones residuales difusas y delegación de control en decisión. Ahora, en podemos observar cómo en organizaciones más complejas es común la delegación del control de decisiones, por lo cual se vuelve un poco más complejo la toma de decisiones, ya que se distribuyen muchas personas o agentes dentro de la misma. Entonces, pues podemos notar un riesgo residual un poco mayor. Ahora, 3. Control de decisiones de organizaciones sin fines de lucro y mutuas financieras. Estas organizaciones están caracterizadas por la separación de decision management de la asunción de riesgos residuales. Pues obviamente también son complejas. Ahora, y también 4, que son como características comunes de los sistemas de control de decisiones, los cuales son los siguientes. La jerarquía de decisión. Esta es una característica común en sistemas difusos de gestión y control de decisiones. Más que nada complejo, ya que pues al tener una organización muchísimo más estructurada, obviamente las decisiones se mueven por jerarquía. Esto quiere decir que las decisiones pueden venir de arriba hacia abajo, pero muchas veces de abajo hacia arriba también. Por ejemplo, universidades, grandes corporaciones, una jerarquía de toma de decisiones superior es ratificada y monitoreada para que las iniciativas de las decisiones que tienen los agentes de un nivel inferior evalúan las decisiones, las de un nivel superior. Es decir, que pues obviamente lo que una persona haga en los niveles de abajo va a ser ratificado y monitoreado por las que tienen una mayor jerarquía en la toma de decisiones. Es decir, si a ti te dejan un proyecto, pues obviamente tu manager va a monitorearte y va a darte paso libre a tomar o no las decisiones. Ahora, el siguiente es un sistema de monitoreo mutuo.
Pues las jerarquías formales, por decirlo, de las organizaciones un poco más complejas, también son respaldadas por cierta información que proviene del monitoreo, pero mucho menos formal entre los agentes. Es decir, es lo mismo, pero menos formal, por decirlo así. Ahora, el espectro de las organizaciones. Las organizaciones en las que estos agentes de decisión son importantes, pero no soportan una parte de los efectos de la economía o del hecho de la riqueza de las mismas instituciones. Pues bueno, las decisiones de estas compañías incluyen, pues obviamente, corporaciones abiertas, como hemos mencionado, grandes asociaciones profesionales, financieras mutuas y organizaciones sin fines de lucro. Ahora, las open corporations o corporaciones abiertas, como ya las hemos dicho desde antes, se dividen en ciertos puntos que vamos a tratar. El primero son reclamaciones residuales de acciones comunes no restringidas. Bueno, la mayoría de estas organizaciones abiertas, grandes, son corporaciones justamente, como lo dice el mismo nombre, abiertas. Los derechos residuales de estas acciones ordinarias de tales organizaciones no están restringidos, en el sentido de que los accionistas no están obligados a desempeñar ningún otro papel en la organización. Entonces, sus derechos normalmente son libres, enajenables. ¿Qué quiere decir esto? Que estos agentes o estos stockholders no están obligados a hacer algo dentro de la organización, solamente justamente son estas entes que tienen estas acciones. El segundo es el control de los problemas de agencia de acciones comunes. Bueno, la separación y la especialización del decision management y la asunción de riesgos residuales conduce a problemas entre agentes y agentes de decisiones dentro de la empresa, y también los demandantes residuales, que son estos que son un poco más afectados por el riesgo residual. Este es el problema que justamente emana de la separación de la propiedad y de control, que ha preocupado a muchas personas que lo han estudiado durante mucho tiempo. Los siguientes dos puntos es el mercado de valores. Justamente la enajenación sin restricciones de los derechos residuales que estas corporaciones abiertas dan un lugar a un dispositivo de control, pues, externo, por decirlo así, exclusivo de estas organizaciones, ya que un mercado de valores se especializa en fijar precio de las acciones ordinarias y transferirlas a un bajo costo. Esto lo podemos observar muchas veces en la sobrevaloración o en la no valoración de estas empresas, ya que pues lo hemos visto demasiadas veces en estos ejemplos, ya que después de haber realizado tú el filtro de riesgos, todavía tienes el riesgo de la sensibilidad del mercado, por decirlo de alguna forma. Ahora, el siguiente es los takeovers o mercado de adquisiciones. Ahora, el control externo de un mercado de adquisiciones también es exclusivo de una organización abierta, pues esta tiene una naturaleza que es irrestrictiva en el riesgo residual. Y después tenemos otro que es el panel de expertos. Ahora, es un control interno, este sí es interno, de una corporación abierta. Es delegado por los factores residuales de una junta directiva. Los reclamantes residuales generalmente conservan los derechos de aprobación, o sea, por voto, en asuntos tales como membresía de la junta, elección de auditor, funciones, nuevas emisiones y nuevas emisiones de acciones. Asociaciones profesionales. Número 1. Supervisión mutua, conocimiento específico y reclamaciones residuales restringidas. Los reclamos residuales de las asociaciones profesionales en actividades como derecho, contabilidad pública, medicina y consultoría de negocios están restringidos a los principales agentes profesionales que producen los servicios de la organización. Esta restricción aumenta los incentivos de los agentes para controlar las acciones de los demás y consultar entre sí para mejorar la calidad de los servicios prestados a los clientes. Número 2.
Grandes asociaciones profesionales. Los socios de grandes sociedades profesionales son demandantes residuales difusos cuyo bienestar depende de los actos de agentes que no controlan directamente. Los principales dispositivos de control de decisiones de las grandes asociaciones profesionales son similares a los de otras organizaciones con reclamos residuales difusos. Financiamiento mutuo. Una forma común de organización en las actividades financieras es la mutua. Una característica inusual de las mutuales es que los reclamantes residuales son los clientes. Por ejemplo, los aseguradores de las compañías de seguros mutuos, los depositantes de las cajas de ahorro mutuo y los accionistas de los fondos mutuos. En financiamiento mutuo nos podemos encontrar con la función de control de los créditos canjeables. A efectos del control de decisiones, la característica única de los derechos residuales de las mutuales es que son reembolsables a la vista. El policyholder, depositor o shareholder puede entregar su reclamo a un precio determinado por una regla preestablecida. La junta directiva. Al igual que otras organizaciones caracterizadas por una separación sustancial entre la gestión de decisiones y la asunción de riesgos residuales, el dispositivo de control de decisiones de nivel superior en las mutuales financieras es una junta directiva. Sin embargo, debido a la fuerte forma de control de decisiones, su junta directiva son menos importantes en el proceso de control que los directorios de las sociedades no financieras abiertas. Ahora vamos a hablar de las non-profit organizations. Cuando las actividades de una organización se financian en parte a través de donaciones, parte de los flujos de efectivo netos provienen de los recursos proporcionados por los donantes. Es poco probable que los contratos que definen la participación de los reclamantes residuales en los flujos de efectivo netos aseguren a los donantes que sus recursos están protegidos contra la expropiación por parte de los reclamantes residuales. En una organización sin fines de lucro, sin embargo, no hay agentes con derechos enajenables en los flujos de efectivo netos residuales y por lo tanto no hay reclamaciones residuales. Non-profit boards. En las pequeñas organizaciones sin fines de lucro, la delegación de la gestión de decisiones a uno o a unos pocos agentes suele ser eficiente. Por ejemplo, en los grupos de interpretación cultural sin fines de lucro, un director artístico generalmente elige a los artistas, hace el seguimiento principal de sus producciones e inicia e implementa decisiones importantes. La Iglesia Católica Romana. Hasta donde sabemos, la única organización sin fines de lucro que se financia con donaciones, pero que carece de una junta de donantes continuos importantes con derechos efectivos de control de decisiones, es la Iglesia Católica Romana. Los consejos parroquiales existen en las iglesias católicas locales, pero a diferencia de sus contrapartes protestantes y judías, son solo consultivos. La universidad privada y los sistemas de decisión en organizaciones complejas sin fines de lucro. En organizaciones sin fines de lucro complejas observamos mecanismos para el control difuso de decisiones similares a los de otras organizaciones complejas. Por ejemplo, las grandes universidades privadas como las grandes corporaciones abiertas tienen jerarquías de decisión complicadas y mercados de agentes internos activos con sistemas de monitoreo mutuo que generan información sobre el desempeño de los agentes.